La Santísima Trinidad envía a María, reina de los apóstoles y profetas, porque el papado sería tomado por los enemigos. Nos ayuda a entender la situación y a prepararnos para la segunda venida del Señor. Era necesaria la intervención de la Santísima Virgen María, y es imprescindible escucharla en profundidad y tomarla en serio. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Los que me comen quedan aún con hambre de mí. Los que me beben sienten aún todavía sed. Quien me obedece a mí no queda avergonzado. Los que en mí se ejercitan no llegan a pecar. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen preservar la salud para ayudar unos a otros a recuperar. La Virgen se vio obligada a entrar en escena como madre de la Iglesia ante la usurpación del trono petrino y ante la defección de todo el colegio cardenalicio y del 100% de los obispos, pues ninguno se opuso públicamente a esa gran impostura. Sí, estamos peor que en la crisis arriana del siglo IV, y como dijo con pena la Virgen en Umbe, son las altas jerarquías las que terminarán desatando la santa ira de Dios. Pero María no nos dejó huérfanos, y siguiendo la promesa de su Hijo, actuó en nuestro favor, y nos ha ayudado a entender la cruda realidad que padece la Iglesia desde el año 2013. Entra en escena de manera explícita para quien quiera ver y entender. María no nos explica las cosas a medias, dejándonos las dudas sobre lo que padecemos en la Iglesia. No. Una cosa es que ella tuviera que encriptar la información para que pudiera llegar hasta nosotros frente a las posibles manipulaciones de los enemigos y para que lo entendiéramos en el momento preciso, y otra que una vez que se entiende la situación, los signos no sean lo suficientemente claros. Se puede ser más explícito que entregando San Pedro las llaves a la vidente de Umbe y posteriormente María haciéndose presente en Prado Nuevo revestida con los ornamentos papales. Más explícito que eso no hay nada, pero claro, si se quiere malinterpretar, entonces se dirá que ¿cómo la Virgen va a querer venir a sustituir al Papa? ¿O acaso es que ella nos está diciendo que el sacerdocio es femenino? Obviamente no, pero claro, los acólitos de Bergoglio y Preboste se escandalizan de que las llaves de San Pedro no las tengan ambos impostores. Eso les escandaliza. Sin embargo, dan por bueno que Sor Simona Brambilla fuera el primer no sacerdote que fuera nombrado prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica el 6 de enero de 2025, en la solemnidad de la Epifanía. Dicho nombramiento, realizado por el antipapa Francisco, la convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo de prefecto en la curia romana, según Vatican News. Anteriormente, desde octubre de 2023, Sor Brambilla se desempeñaba como secretaria de este mismo dicasterio. Sin embargo, Martin Grichzik, sacerdote suizo y exvicario general de la diócesis de Coira, experto en derecho canónico, publicó un artículo en el medio alemán cat.net denunciando el nombramiento de Sor Simona Brambilla como primera mujer al frente de un dicasterio romano. Su postura se resume en algunos puntos. Por ejemplo, se están restableciendo abusos medievales. Un seglar, no sacerdote, como prefecto con poder jurisdiccional, sea hombre o mujer, sería en primer lugar una traición al Concilio Vaticano II, pues este concilio acabó con los abusos medievales. La ordenación episcopal confiere, con el oficio de santificar, también los oficios de enseñar y dirigir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, solo pueden ejercerse en comunión jerárquica con el jefe y los miembros del colegio. Esto expresa la unidad e inseparabilidad del poder de consagración y el poder de liderazgo. La consagración es la autorización para recibir el poder de liderazgo. Por lo tanto, ya no es posible separar estos poderes. Siempre ha sido vergonzoso que el Papa de turno haya insultado a los creyentes diciendo que son indietristas, retrógrados. Pero ahora esto se convertiría también en hipocresía, porque el Papa sería a sí mismo un indietrista y restaurando los abusos medievales sin respetar al Concilio Vaticano II. En el canon 274 del Código de Derecho Canónico se dice más claramente: solo los clérigos,
pueden recibir ministerios que requieran la potestad de consagración o autoridad eclesiástica. Si una religiosa, como este caso, que no puede ser ni es clérigo, ejerciera ahora la potestad vicaria ordinaria como prefecta de un dicasterio de la Curia Romana, se estaría infringiendo el derecho canónico en una cuestión vital. ¿Por qué esto no interroga, ni molesta, ni escandaliza a los bergoglianos y prebostianos, que lo asumen sin oponerse frontalmente ni denunciarlo? Además, recordemos que Bergoglio contó con una obispa anglicana, como parte de una de las comisiones sinodales que analizaron el papel de la mujer en el gobierno de la Iglesia. Eso sí que tendría que haber sido rechazado por todos aquellos que ahora oponen resistencia a que la Virgen encabece a la Iglesia militante. Pero qué va, eso ni les interroga ni les mueve a la denuncia y repulsa. ¿Para qué? Y es que el nombramiento de Sor Simona manifiesta la esquizofrenia que vive la Iglesia sinodal de Bergoglio, y en este caso ya de preboste, con sus defensores acólitos. Según el teólogo, el caso es desconcertante. Claro, pura esquizofrenia. Por un lado, o bien la nueva prefecta puede ejercer la autoridad eclesiástica en nombre del Papa, como sucede con los demás prefectos de la curia, pero al tratarse de una persona laica o no sacerdote, para ser más exactos, nos encontraríamos en la época de la Iglesia imperial alemana. En aquella época, como es bien sabido, había obispos que ocupaban el cargo en cuestión y ejercían la autoridad eclesiástica sin haber sido ordenados obispos. El daño fue inmenso. El estallido de la Reforma tuvo mucho que ver con este grave agravio. O por otro lado, después de todo, el nuevo prefecto no puede ejercer la autoridad eclesiástica ejecutiva adecuada en esta función. Entonces, dice este teólogo canonista, el nombramiento es una farsa, un puro espectáculo. Por eso nos preguntamos, ¿acaso no es esto lo que llevamos padeciendo en la Iglesia desde el año 2013 con la gran impostura papal que sigue ahora con preboste? ¿Un puro espectáculo, pura farsa y teatro? El prefecto, al no poder ejercer autoridad eclesiástica alguna, sería entonces solo una especie de prefecto titular. Su título sería un título sin medios. Se le ha dado un cardenal, que es un obispo, como proprefecto, que tiene que firmar todo lo que tiene que ver con la jurisdicción eclesiástica, porque la propia prefecta no tiene autorización para hacerlo. ¿Es eso lo que está pasando? El teólogo justifica este evidente estado de violación del derecho canónico diciendo que, bueno, pues un papa puede hacerlo si quiere, según él, añadiendo que no hay consecuencias para él, pero sí para la Iglesia. Aquí nos encontramos con las consecuencias de asumir la autoridad papal de estos antipapas. Y añade el teólogo, el papa no puede ser llevado a juicio por nadie. Sin embargo, el problema de que el papa infrinja la ley no es jurídico, sino moral, relativo a la unidad de la Iglesia. Esto sume en la práctica a la Iglesia en el caos, porque si el considerado oficialmente como papa antes Bergoglio y ahora preboste todavía tuvieran una última pizca de integridad, ya no podrían acusar a nadie de ignorar el Vaticano II o de violar el derecho canónico, porque ahora él mismo, primero Bergoglio y ahora con su beneplácito preboste, habrían hecho ambas cosas en un asunto importante, violar el derecho canónico e ignorar el Concilio Vaticano II. Frente a un guardián de la doctrina y la ley, que debe ser un papa, ¿quién debe acatar ahora la doctrina y la ley si su guardián ya no las acata él mismo? Por eso resulta esperpéntico y muy triste que los conniventes defensores de estos falsos pontificados de Bergoglio y su sustituto preboste, y que callan ante estos abusos de los creadores de la Iglesia de la sinodalidad, se lleven las manos a la cabeza cuando nosotros mostramos a la Virgen vestida de papa, según la visión que tuvo la vidente de Prado Nuevo, y afirmamos que es María quien tiene en custodia las llaves de San Pedro. Se rasgan las vestiduras con escándalo e hipócritamente, y cuelan el mosquito y se tragan el camello, sacando nuestro entusiasmo de contexto, al explicar esta realidad de María, guardiana de las llaves del papado en este tiempo de antipapado, y usan nuestras explicaciones para acusarnos de que la pretendemos convertir a María en un imposible, en papisa. Es obvio que actúan sin recta intención.
esos mismos que callan ante el nombramiento de Sor Simona Brambilla, en un nombramiento que viola el derecho canónico y no quieren entender nuestras explicaciones. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para... Es obvio que María Santísima no es, ni pretende ser papisa, ni nosotros pretendemos afirmar tal cosa, pero sí hemos dicho y decimos que es la que custodia las llaves de San Pedro en estos momentos de gran impostura papal, liderando a la Iglesia en la resistencia frente a los muchos engaños del misterio de iniquidad. El propio antipapa Francisco, antes de salir de escena del todo, nombró una mujer, la monja Rafaela Petrini, como gobernadora del Vaticano, cargo en el que tomó relevo del cardenal español Fernando Vérguez Alzaga desde el 1 de marzo pasado. Por su parte, su sustituto, el también antipapa León XIV, sigue los pasos de Bergoglio y nombró a una mujer en un alto cargo vaticano. Se trata de Sor Tiziana Merletti, quien ha impartido cursos de eneagrama, lamentablemente una técnica esotérica que está penetrando en la Iglesia. Sor Merletti ha sido designada secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, una posición clave en la Iglesia Católica a nivel global. Es decir, secretaria de la prefecta Simona Brambilla, con lo que Prevoste confirma plenamente esa violación del derecho canónico de su antecesor, Jorge Mario Bergoglio, quien convirtió a Brambilla en la primera mujer en ocupar el cargo de máxima responsabilidad en un dicasterio, un organismo equivalente a un ministerio en un gobierno civil. Este gesto de Prevoste continúa la política promovida por el antipapa Francisco, quien en 2021 decretó que las mujeres pudieran acceder a los ministerios del lectorado y el acolitado, cargos que hasta entonces estaban reservados exclusivamente a los hombres según el derecho canónico. Esta medida representó un giro histórico en la doctrina de la Iglesia, al eliminar la restricción basada en el género. Los prevostianos callan y no denuncian estas violaciones del derecho y estos feos intentos de llevar a la Iglesia católica a una sinodalidad protestante, pero se escandalizan de que la Virgen Santísima se haya aparecido vestida de papa para alertarnos de esta coyuntura antipapal que vive la Iglesia y decirnos que es ella quien tiene las llaves de San Pedro. Es decir, que ni Bergoglio ni Prevoste tienen realmente autoridad, no que María ejerza de papisa. El que quiere entender, entiende. El que quiere aferrarse a la hipocresía para no asumir la realidad de los usurpadores y enemigos de la Iglesia, prefiriendo tragarse el mosquito colando el camello, peor para ellos. En un queda demostrado que las llaves pasaron a la Virgen en el momento de la expiración de Benedicto XVI, y María, ante la ausencia de cabeza visible, hecho que pudimos ver hasta físicamente con la niebla en el entierro de Benedicto XVI, cumple la promesa de su Hijo, y no nos deja huérfanos, asumiendo su maternidad y protegiéndonos frente a los lobos como divina pastora en esta prueba final de niebla y gran confusión. María nos aclara la situación arrojando luz en la oscuridad. No viene obviamente a sustituir al Papa ni para que el papado sea absorbido en la figura de ella. Parece ridículo que tengamos que aclarar todo esto. ¿Tan difícil es de entender? ¿O es que no saben cómo seguir sosteniendo la mentira de Bergoglio y Prevoste, que hasta se oponen a los gritos de Nuestra Señora? Quien tiene intención recta
o recta intención comprende todo esto, lo asume y no saca de contexto nuestras explicaciones, pero claro, si uno quiere defender los antipapados de Bergoglio y Preboste y pretende cuadrar círculos, aceptará que se viole el derecho canónico en la figura de Sor Simona Brambilla y buscará cualquier excusa o resquicio para atacar lo que la Virgen nos ha querido decir, que ella nos guarda frente a los lobos que están entre nosotros, pero que no son de los nuestros, lobos que sirven al misterio de iniquidad y no al Señor. Recordemos que tras la muerte del catejón del papado Benedicto XVI estamos en el sábado santo de la Iglesia y podemos preguntarnos: ¿acaso Dios va a tener la culpa de que no tengamos papa? Esto es el colmo de la desvergüenza. Primero se colabora por acción u omisión con la extinción del papado canónico, y cuando resultas de ello Dios interviene y confirma el papel preponderante de la mujer del Génesis contra la serpiente asesina del papado, entonces algunos se ponen muy magisteriales. Se han tragado la montaña de la mentira canónica en 2013 y en 2025, y ahora que estamos asistiendo en directo al derrumbamiento profetizado por la Virgen, siguen igual. Ni combaten ellos contra la gran impostura, ni dejan combatir a los pocos que ven la cruda realidad y se atreven. Ni entran, ni dejan entrar, ni comen, ni dejan comer. Hipócritas. Llega la hora de elegir definitivamente a quienes quieren defender: a los lobos disfrazados de pastores o a la Iglesia custodiada y guiada por la Virgen. Nosotros les invitamos a que salgan de la hipocresía y esquizofrenia, pues la Iglesia de la sinodalidad no es la Iglesia católica, y María Santísima ha dejado claro que no convalida este engaño masivo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.